Buenas amigos del YouTube, estamos aquí con el segundo vídeo sobre el osciloscopio. Como dijimos en el apartado anterior, hablaremos sobre los tipos de osciloscopio, empezando con el osciloscopio analógico. Nos enfocaremos en su funcionamiento interno y hablaremos un poco sobre el osciloscopio de doble base de tiempo. Comencemos. Empezaremos hablando del tubo de rayos catódicos. Este se encuentra internamente en el osciloscopio y es el principal encargado de generar la gráfica en la pantalla. A continuación hablaremos un poco sobre la generación de rayos catódicos. El tubo de Crookes o generador de rayos catódicos. Como podemos ver, A es una fuente o batería de baja tensión que calienta el cátodo o potencial negativo que se encuentra en C. B es una fuente de alto voltaje que suministra la tensión al ánodo o potencial positivo, el cual está revestido de fósforo y se encuentra en P. Y la máscara que se encuentra en M está conectada al potencial del cátodo y su imagen se proyecta en el fósforo, observándose como el área no brillante. Para lograr visualizar la señal es necesario canalizar un flujo constante de rayos a la pantalla de vidrio, recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz, mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de las radiaciones. Antes de que el haz de electrones choque con la pantalla, este pasará a través de unas placas metálicas llamadas placas de flexión, las cuales podemos dividir en dos tipos. Placas de flexión horizontal. Si aplicamos un voltaje cambiante en las placas como el mostrado en la figura del tipo diente de sierra, cuya frecuencia sea controlable, es decir, el valor sube con respecto al tiempo, desde un mínimo negativo hasta un máximo positivo, y luego cae casi instantáneamente al mínimo negativo, repitiendo el ciclo, podremos observar un comportamiento como el siguiente. Este voltaje aplicado en las placas de flexión horizontal hará que el punto brillante se mueva de manera continua debido a la atracción eléctrica por las placas, comenzando desde un borde de la pantalla hasta el otro, para luego repetir el ciclo, haciendo un barrido en el eje horizontal como el observado en la figura. Placa de flexión vertical. Como lo he explicado anteriormente, si aplicamos una diferencia de potencial a las placas de flexión vertical con una señal igual que la señal de entrada, observaremos cómo el haz de electrones se desviará en sentido vertical, de arriba a abajo, pasando por el punto cero, siguiendo el ritmo cambiante del voltaje de entrada. Y lo que podrá verse en la pantalla del osciloscopio es una línea brillante vertical. Ahora bien, con la combinación de ambos movimientos de las electrones, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, se logrará la forma de onda de la entrada, y mediante la cuadrícula de la pantalla y el valor fijado en el time division, podremos medir el tiempo de la señal en el eje X, y con el valor designado en el volt division y el eje Y, mediremos la amplitud de la señal. Osciloscopios especiales o de doble base de tiempo. En la mayoría de los casos, un osciloscopio común no es suficiente para dar información sobre una señal como la mostrada en la figura. En la señal se visualiza cierta perturbación que debe ser analizada para eliminarla después de su posterior análisis. Por ello, surge la necesidad del osciloscopio de doble base de tiempo, el cual permite observar cada traza de la señal detenidamente y por tanto la perturbación con mayor detalle. Para lograr esto, se aplica lo expuesto anteriormente sobre la rampa de eje temporal aplicada a las placas horizontales con la que se observa la señal completa. Ahora bien, con el uso de una segunda señal de rampa con una velocidad de barrido retardada mayor al time division de la rampa principal, podremos ajustar la amplificación de la traza y observaremos con más detalle la perturbación de la señal. Move your body, everybody, move your body.